Jueves de Jueces. Independencia judicial. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos otra vez en otra edición más de Jueves de Jueces. Es un esfuerzo conjunto entre la Barra Mexicana de Abogados y la Asociación Justicia y Dignidad por los Impartidores de Justicia de Guanajuato. Estamos aquí celebrando nuestro tercer evento con una plática muy interesante que nos va a dar el juez Eduardo Villagómez Amezquita. Nos va a hacer favor de introducir esta plática el juez Francisco Aguilera Cid. Francisco, un gusto estar aquí otra vez en esta interesante e importante misión que nos hemos planteado de capacitar a la ciudadanía, que todo el mundo pueda entender qué son los jueces, a qué se dedican y podamos dimensionar como ciudadanos la importancia que tiene la impartición de justicia en la vida de todos. Lo que pasa en el juzgado no se queda en el juzgado. Lo que pasa en el juzgado nos afecta a todos, no solo a los abogados. Entonces es muy importante que estemos todos los ciudadanos empapados de lo que es la impartición de justicia y de estos temas tan interesantes que nos están haciendo favor de impartirnos de una manera sencilla y ágil para que cualquier persona pueda entenderlos. Francisco, es todo tu escenario. Muchas gracias, Katia, con la confianza que nos tenemos. Agradezco además por pues facilitar las instalaciones, facilitar este proyecto, por tener el interés para que se difunda lo que los jueces hacemos, lo que los jueces de Guanajuato somos. Y pues hoy con un tema muy actual, muy interesante, independencia judicial. Es un tema más que actual, es un tema que en nuestra opinión es la base del ejercicio profesional de los jueces en los estrados de los juzgados de Guanajuato. Y qué mejor el día de hoy que contar con uno de los mejores jueces del estado de Guanajuato, que es nuestro compañero Lalo Villagómez. A Lalo Villagómez lo conozco desde hace muchos años. A Lalo Villagómez le tengo una admiración y un respeto muy singular. Cuando estábamos estudiando la maestría en Ciencias Jurídico-Penales en Guanajuato, pues él ya era una figura en el Poder Judicial. Él era ya secretario de una sala penal del Supremo Tribunal de Justicia. Y así empezamos las clases, sabiendo que teníamos un compañero que pertenecía a la misma institución que nosotros, pero ya tenía pues cierta jerarquía y cierta experiencia en el mismo Poder Judicial. Y se notaba evidentemente en las clases cuando Lalo participaba, pues que dominaba el tema y le gustaba el tema, dominaba teoría del delito, la dogmática jurídico-penal, y cosa que nosotros íbamos aprendiendo. Creo que él ya iba pues muy adentrado en esto, no nada más en la teoría, sino en la práctica en su sala, proyectándole a su magistrado. Y bueno, a lo largo del tiempo pude darme cuenta que se trata de un profesionista comprometido, un profesionista que tiene como pilar fundamental en el ejercicio de esta impartición de justicia ese valor que es la independencia judicial. Después me tocó verlo en varios juicios. Lalo, nos vivimos en varios juicios, él era el presidente, tuvimos más oportunidad de estar cerca llevando a cabo los procesos penales y pues hicimos buena amistad. Nos enorgullece que él sea nuestro tercer ponente de Jueves de Jueces y pues sin más presentamos a Lalo en este momento para que el uso de la voz y nos digas, Lalo, primeramente sobre tu trayectoria. ¿Dónde has estado? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Para que pues todo Guanajuato te conozca y sepa cuál es el origen de nuestros juzgadores. Lalo, bienvenido. Muchas gracias, Katy, muchas gracias, Paco, por la invitación, primeramente. Buenas noches a todos los que estamos por estos medios tecnológicos reunidos. Agradezco esa invitación y bueno, presentándome, ya lo dijo Paco, soy Eduardo Villagómez Amezquita, soy juez de carrera, comencé desde el año 1997 con el puesto de auxiliar administrativo, que es un puesto incluso más bajo que el oficial B. A partir de ahí comencé la carrera, después ya afortunadamente logré ser oficial, actuario, secretario de juzgado, secretario de sala, juez menor de categoría T, después ya me acercaron un poco más a Irapuato, después juez de partido y afortunadamente a partir del 2011 el brinco al nuevo sistema de justicia penal
Soy originario de Salamanca y de una manera muy breve cuento que mi padre, el señor José Villagómez Cabrera, fue secretario de un juzgado menor en aquellos años donde no se requería ser licenciado en Derecho para ese puesto, y él empezó a los 17 años en un juzgado, entonces acumuló 31 años de experiencia. Y también mi señora madre, ella fue oficial en un juzgado menor y posteriormente en uno de partido penal, entonces creo que ya en la sangre venía plasmado ese ADN penal que generó tanto su servidor como mi hermano, que ustedes conocen bien también, José Juan, haya llegado también a ser juez penal, él con ustedes allá en León, y un servidor aquí en Guanajuato. Reitero, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Lalo, muchas gracias. Tema interesante, como comentamos, independencia judicial. Es un tema que se trata de un principio de nuestra función, quienes lo ejercemos desde los estrados lo conocemos bien, se encuentra arraigado en nuestra labor cotidiana y también en la labor del foro de los compañeros abogados litigantes. Es una garantía para la ciudadanía, para los justiciables, el que estén enfrente de un juez independiente. Más allá de los intereses que pueda tener cada una de las partes, es una garantía de que los jueces van a resolver conforme a derecho y conforme a las pruebas, no conforme a otros intereses. En esto nos distinguimos, creo yo, en el estado de Guanajuato, con todos nuestros jueces en todos nuestros subsistemas. Nos gustaría, Katia, y a mí, que empezaras precisamente con la exposición de este tema tan singular, tan importante, para que pues toda la gente que nos está viendo y que nos va a ver después, porque va a quedar en la memoria esta participación tuya, pues tuviera más noción de lo que se trata y de lo que significa y la trascendencia de la independencia judicial. No sé si Katia quiera comentar algo. Pues realmente que nosotros desde este lado, que somos los operadores, los que estamos postulando, somos los más interesados de tener buenos jueces y de tener jueces independientes, porque para nosotros la justicia se le tiene que dar a quien tenga la justicia, no a quien conozca al juez o al que tenga la palanca. Necesitamos certeza jurídica, y la certeza jurídica es de que existe un marco normativo que se aplique a la realidad, no de que tengas que ver, pues, políticamente cómo se decide el tema. Para nosotros, como Barra Mexicana de Abogados, nos importa muchísimo tener una excelencia en los juzgadores. Y pues adelante, quisiéramos escucharte, Eduardo, por favor. Muchas gracias, Katy. Entonces, con permiso de ustedes, Katy, Paco, comienzo. Primeramente, después de mi presentación, quiero ofrecer una disculpa por no poder estar presencial con ustedes. Sin embargo, ya lo había platicado con Paco, estoy atendiendo juicio oral a partir de las 3 de la tarde en adelante. Entonces prácticamente se me hacía imposible llegar a León con el tráfico que se genera para ingresar. Era imposible llegar con ustedes, pero creo que podemos aprovechar estos recursos tecnológicos que tenemos para este acercamiento. En cuanto al tema, trataré de ser bastante breve y solo poner sobre la mesa un tema que generó mi interés, sobre todo con esta reforma judicial. Me voy a enfocar a la situación que guarda nuestro Poder Judicial de nuestra entidad federativa y trataré, reitero, de que sea lo más fluido. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto. Pero les quiero indicar que considero que las preguntas las vengo a plantear yo en virtud de que es un tema un tanto novedoso y por lo tanto me gustaría yo hacer las preguntas y que ustedes me ayuden a contestarlas. El tema de la independencia judicial es bastante amplio y entonces para delimitarlo y comenzar esta plática
debo decir lo que ya todos sabemos. A partir de la reforma judicial se empezó a hablar diario de la violación a este principio. Sin embargo, sería muy tedioso que yo volviera a tocar todos esos aspectos de los que ya tanto hemos hablado, de esos aspectos que tanto se comenta, y ahora hacer un planteamiento distinto. Sí se habla de la violación a este principio con la reforma, pero cuando me puse a estudiar el tema, me doy cuenta que quizás existan algunas otras cuestiones en nuestra vida diaria, en nuestra vida laboral, que implican también afectación, merma a esta independencia judicial, pero que son unas cuestiones internas incluso del Poder Judicial. Yo me iba para atrás cuando me di cuenta de esto, por eso es que comencé a analizar un poco más estos aspectos que demeritan la función jurisdiccional en perjuicio del justiciable. ¿A qué me refiero con estos aspectos internos del Poder Judicial? Bueno, considero que la adscripción del equipo de gestión al Consejo del Poder Judicial es un aspecto que demerita la independencia judicial. Para curarme en salud, si bien son jueves de jueces, el día de hoy no traigo toga, la dejé a un lado y por lo tanto precisamente vamos a enfocarnos a los aspectos que destacaba Paco. La investigación, en virtud de que nos gusta este aspecto y por lo tanto debemos ser científicos, como dijo Katy, en el estudio del derecho. Por lo tanto, analizando la ley es de donde se desprenden estos aspectos y no es patear el pesebre, porque el Poder Judicial me ha dado muchos gustos, muchas satisfacciones, ha hecho también que me desarrolle en mi aspecto profesional y sin ningún objetivo de agredir o que se sienta agredida alguna persona, voy a hacer la exposición, reitero, partiendo nada más de la ciencia del derecho. Para ubicarnos entonces ya propiamente en la materia, sabemos que la independencia judicial, de una manera bastante genérica, se refiere a esa autonomía que debemos tener los jueces y magistrados para tomar decisiones y que sean única y exclusivamente basado en la ley, sin que haya influencias externas, presiones políticas, económicas, sociales o de cualquier otra índole. Este principio es fundamental para garantizar la justicia y el Estado de Derecho. Reitero, esto ya lo sabemos, se ha hablado muchísimo y asegura que las decisiones y resoluciones judiciales sean imparciales, que se basen en un análisis objetivo de los hechos y en una aplicación de esa misma característica objetiva. Pero entonces tenemos que la independencia judicial se manifiesta, se desdobla de varias maneras. Encontramos entonces un primer aspecto, como lo es la autonomía orgánica. Implica que el Poder Judicial debe tener libertad de organizarse y funcionar internamente sin la interferencia de los otros dos poderes. Después tenemos otro aspecto, la autonomía funcional. La primera, dijimos, encaminada propiamente como Poder Judicial, como uno de los tres poderes del Estado, pero la autonomía funcional ahora ya la vamos enfocando en los jueces, en los magistrados, y es esa libertad que debemos tener para la toma de decisiones en los casos que son sometidos a nuestra consideración. Nos debemos basar única y exclusivamente en la ley y en el criterio que tenemos formado científicamente y sin presiones externas. Entonces tenemos estos dos puntos, la autonomía orgánica, la autonomía funcional, pero no se limita a ello la independencia judicial. Tenemos otros dos aspectos sumamente trascendentes, como lo es la inamovilidad del juez, que es precisamente una garantía para no ser removidos de manera arbitraria del cargo, y por lo tanto ello permite que se ejerza la función de una manera propiamente independiente.
Y el último aspecto de la independencia judicial es la protección contra presiones externas. Los jueces debemos ser protegidos de cualquier intento de que alguna otra entidad o alguna otra persona intente influir en nuestras decisiones, llámese otros poderes del Estado, grupos de interés o incluso la opinión pública. Entonces, sintetizando, la independencia judicial se desdobla en autonomía orgánica, autonomía funcional, inamovilidad del juez y protección contra presiones externas. Pero ¿cuál es la teleología de la independencia judicial? Porque mucha gente piensa que nosotros estamos defendiendo la independencia judicial como si fuera una prerrogativa, como si fuera algo que beneficia de manera exclusiva al juez, pero no. La teleología de la independencia judicial es la protección de los derechos humanos, la estabilidad democrática y sobre todo la confianza pública en el sistema de justicia. De lo dicho entonces podemos desprender ya inicialmente dos conclusiones. La primera, la independencia judicial no es un privilegio para los jueces, sino que es un derecho de todos los ciudadanos. Y la segunda conclusión, la independencia judicial es un pilar fundamental para la construcción de un Estado de derecho justo y equitativo. Pero entonces, este pequeño planteamiento de la independencia judicial, podríamos decir, ¿qué tiene que ver con el equipo de gestión que refería al inicio? Bueno, vamos a olvidarnos un momento de este primer planteamiento y ahora vamos a analizar de una manera también bastante breve, bastante concisa, la unidad de gestión o bien coordinación general del sistema de gestión. Sabemos que esta coordinación es la que nos auxilia para implementar el nuevo sistema de justicia penal, que en la actualidad ya de nuevo no tiene nada. Ya llevamos casi 14 años de su implementación. Implica entonces este sistema de gestión, la coordinación general, está contemplada de acuerdo a los artículos 21 y 72 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial, está considerada como un área administrativa del Consejo. Esto es muy importante porque precisamente en el artículo 21 dice: el Consejo contará con los siguientes órganos auxiliares, y ahí están las áreas administrativas, y ya después reglamentado dentro de las áreas administrativas está lo relativo a la coordinación general del sistema de gestión. Pero ¿por qué indico yo que puede haber conflicto entre la independencia judicial y la adscripción del equipo de gestión al Consejo? El planteamiento que yo hago es porque al analizar el artículo 82 de la Constitución Política de nuestra entidad federativa, se advierte que regula lo relativo al Consejo y dice que el Poder Judicial contará con un Consejo que será el órgano de administración general. Tendrá a su cargo la carrera judicial, la capacitación, disciplina y evaluación de los servidores públicos del Poder Judicial. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial hace esta misma precisión. El Consejo del Poder Judicial es el órgano de administración general y repite esas facultades que tiene. Si nosotros advertimos del texto constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de manera inicial se le confiere al Consejo única y exclusivamente la carrera judicial,
la capacitación, la disciplina, evaluación de los servidores públicos del Poder Judicial y evidentemente es la administración general, pero habla de la administración general del Poder Judicial. Este punto, sobre todo lo relativo a la administración general y estas facultades que se le precisan al Consejo, si nosotros advertimos, está íntimamente vinculado con el aspecto de la autonomía orgánica, de la independencia judicial. Con el primer punto que vimos, se desdobla la independencia judicial. Sin embargo, contrario a esa regulación donde se le confiere la administración general del Poder Judicial al Consejo, encontramos el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde ahora se habla que la administración de los órganos jurisdiccionales que operen sistemas que deban o requieran implementar el sistema de oralidad estará a cargo de la Coordinación General del Sistema de Gestión, que tendrá como función principal la de planificar, organizar, implementar, controlar y dirigir al equipo de gestión que permita desarrollar el sistema de que se trate. Esto es, hace unos instantes dijimos que la coordinación del equipo de gestión depende administrativamente del Consejo, porque es uno de sus órganos auxiliares, es una de sus áreas administrativas. Implica entonces que de inicio, si es un área administrativa del Consejo, entonces dependen jerárquicamente del Consejo y por lo tanto las funciones que realice el equipo de gestión están íntimamente vinculadas con las facultades tanto constitucionales como legales que se le otorgan al Consejo. Sin embargo, en el 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se habla que la administración de los órganos jurisdiccionales le corresponde a gestión. Este punto considero que choca con las facultades del Consejo porque al Consejo se le habían otorgado constitucionalmente la administración general del Poder Judicial, que referimos está íntimamente vinculado con la autonomía orgánica. Sin embargo, ya hablar propiamente de administración de los órganos jurisdiccionales, esto impacta ya en la segunda vertiente de la independencia judicial. Esto ya está íntimamente vinculado con la autonomía funcional, la libertad de los jueces para tomar decisiones. Siendo así, entonces, se advierte ya un choque en cuanto a estos postulados de la independencia judicial. A uno le tocaba aquella autonomía orgánica y la autonomía funcional que debe estar para tutelar a los jueces, ya se está, considero yo, afectando, porque el equipo de gestión que depende del Consejo ya está asumiendo funciones de administración, pero de los órganos jurisdiccionales. Pero podríamos decir, bueno, ¿y eso en qué afecta? Bueno, para entrar a ese punto debemos analizar el artículo 101 también de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Claramente establece ese precepto que un juzgado, es decir, que el órgano jurisdiccional se integra por jueces, el equipo de gestión. Repito, un órgano jurisdiccional, de acuerdo al 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se integra por jueces y el equipo de gestión. Entonces, si eso es un órgano jurisdiccional
el equipo de gestión forma parte de un órgano jurisdiccional, evidentemente es que el consejo está interviniendo en la administración de los órganos jurisdiccionales y que está asumiendo funciones jurisdiccionales, porque se reitera, el 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que un juzgado, es decir, un órgano jurisdiccional, se integra por jueces y equipo de gestión. ¿Esto trasciende o no trasciende? Porque si no tiene ninguna trascendencia, pues seguimos trabajando igual. No tendría sentido que yo venga a platicar un tema de esta naturaleza con ustedes. Pero entonces veamos un punto, un ejemplo bastante sencillo para verificar si puede haber alguna contradicción, si puede haber algún conflicto entre las funciones que ejerce el Consejo a través de la coordinación de gestión y la actividad jurisdiccional. Para ello vamos a decir, primeramente, que esa facultad de decir el derecho, es decir, la facultad jurisdiccional, conlleva no solo la emisión de la resolución con sus requisitos de fondo, sino que también deben respetarse tiempos y formas de acuerdo a la ley, nos aplica de acuerdo a la materia. Esto está también relacionado con la autonomía funcional, las actividades propias del juez y la autonomía que debe tener para el dictado de la resolución. Cuando un acto no se realiza en los tiempos establecidos por la ley, es posible, y me voy a enfocar nada más a nuestra materia penal porque es la que me corresponde, cuando un acto no se realiza en los tiempos establecidos, es posible la queja jurisdiccional de acuerdo al 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, aquí se enciende una alerta. De acuerdo a lo que se le ha asignado al equipo de gestión, tiene como facultad establecer las fechas de las audiencias de debate. Y sabemos el desfase que tenemos a este respecto, las múltiples reprogramaciones de audiencias de juicio oral. Entonces, debemos hacernos una primera interrogante. Cuando nosotros diferimos el inicio de una audiencia de debate, es factible que se presente una queja jurisdiccional en términos del 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra del equipo de gestión, esto es, en contra del Consejo, porque recordemos que el equipo de gestión solo es subalterno del Consejo. Entonces, es factible una queja administrativa, así como aquella excitativa de justicia que teníamos en la legislación anterior, pero en contra del Consejo, por no llevarse a cabo el juicio oral en los tiempos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y creo que la respuesta es totalmente clara. No puede haber una queja en contra del Consejo. ¿Por qué razón? Porque el mismo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales menciona de manera clara: la queja solo procede contra el juzgador. Solo procede contra el juzgador. Entonces advertimos ahí ya un conflicto bastante grave, porque el juez no tiene la facultad de establecer la fecha para la audiencia del juicio oral. Esta le corresponde al equipo de gestión, que depende del Consejo, y por lo tanto la queja no puede ir en contra ni del juez, porque no está en sus facultades el cambio de fechas, pero tampoco puede haber una impugnación a través de esa queja en contra del Consejo. Implica entonces que esto atenta en contra de la independencia judicial en su vertiente de autonomía funcional. Otra vez lo digo, no es por nosotros, porque no es un privilegio del juez, sino que estamos hablando
de tutela de derechos humanos del justiciable, ya no del fiscal, ya no del defensor, no, del acusado, de las víctimas. Estamos hablando de tutela de derechos humanos de las partes materiales. Es por ello que, de acuerdo a mi muy personal punto de vista, este pequeño planteamiento ha sido bastante sintético, conlleva necesariamente a afirmar que al Consejo del Poder Judicial no le corresponde la administración de los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, la unidad de gestión debe cambiar de adscripción, no debe pertenecer a ese órgano de administración general, porque ya no estamos hablando de una administración general, sino de una administración específica, como lo es la administración de justicia, la administración, pero ya jurisdiccional. Y esto queda mucho más claro con la reforma. Sabemos que ayer se publicó, si mal no recuerdo, ayer se publicó la reforma aquí en nuestro estado. Sabemos que de lo que actualmente es el Consejo, ahora van a derivar 2 órganos nuevos que lo sustituyen: el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Evidentemente el Tribunal de Disciplina Judicial no podría albergar la coordinación del equipo de gestión. Entonces solo nos quedaría el órgano de administración judicial. Sin embargo, está debidamente establecido en la reforma constitucional de Guanajuato que el órgano de administración judicial, el nuevo órgano de administración judicial, contará con independencia técnica y de gestión y será responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial, es decir, lo relativo a la autonomía orgánica, administración pero del Poder Judicial, esa administración general que se le otorgaba y se le otorga ya desde ahora. Pero aquí lo importante, sigue diciendo la reforma, tendrá a su cargo la determinación del número, competencia territorial y especialización por materias de los órganos jurisdiccionales, el ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial, administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño, incluido el desempeño permanente de las personas juzgadoras, la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial, las demás que establezcan las leyes. Es decir, si advertimos la reforma, no se le confiere la facultad de administrar los órganos jurisdiccionales. En ese entendido, si analizando la legislación actual, el legislativo hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí puede ingresar el Consejo a la administración jurisdiccional, en esta reforma se le hubiera dado esa facultad, pero no la encontramos. En ese entendido, jamás se menciona la administración de los órganos jurisdiccionales como una facultad del Consejo. De allí podemos concluir entonces, aprovechando estas reformas, debe analizarse esta situación relativa a la Ley Orgánica del Poder Judicial, analizar su reglamento interno, entonces establecer la posibilidad de cambio de adscripción de la coordinación general del equipo de gestión, reitero, porque considero que de la manera en que actualmente se encuentra adscrita al Consejo, violenta e incluso genera conflicto con la autonomía funcional relativa a la independencia judicial. Reitero, es un planteamiento bastante corto, bastante sintético, pero que considero, por todo lo que se ha venido manejando, hablamos de que se nos violenta la independencia judicial,
pero también debemos percatarnos, analizar de una manera científica estas circunstancias que pueden mermar nuestra independencia, que provienen de una situación actual, de una situación que ya se vive, pero que quizás no la habíamos encontrado, no la habíamos percibido de esa manera, pero que bien podría una reforma ayudarnos a mejorar cada día más esta función de impartir justicia. Hasta allí esta breve charla. Advierto que ya hay algunas preguntas. Agradezco los saludos que han dirigido a su servidor. También envío abrazos a ustedes. Hay una pregunta que dice: desde su experiencia en la oralidad penal, ¿cómo percibe usted la falta de independencia judicial impacta en la confianza ciudadana hacia el sistema de justicia? ¿Qué papel juegan los jueces para restaurar esa confianza en un entorno politizado? Muy bien, ya lo dijimos desde el inicio, precisamente la independencia judicial está íntimamente relacionada con aquellos aspectos de la autonomía orgánica, la autonomía funcional, la inamovilidad del juez y la protección contra presiones externas. Entonces, uno de los postulados de la teleología de la independencia judicial es precisamente generar la confianza en la ciudadanía en cuanto al sistema de justicia. Si esta independencia judicial se merma, pues también va a afectar la confianza de la ciudadanía en el sistema. Y ahora, ¿qué podemos hacer los jueces para restaurar esta confianza en un entorno politizado? Debemos recordar lo que se hizo durante todo el sexenio anterior. Se estuvo diciendo día con día que los jueces éramos corruptos, que éramos rateros, y así se nos exhibió. Nosotros de inicio no nos defendimos en aquel entonces porque un juez está más enfocado en sus funciones. Generalmente nosotros no andamos revisando esas cuestiones políticas por las cargas de trabajo, porque nosotros nos enfocamos generalmente más a nuestras funciones, a la impartición de justicia. Cuando nosotros nos damos cuenta es porque prácticamente ya tenemos encima la reforma, se aprobó la reforma. Es cuando dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que darnos a conocer para que la ciudadanía vea si en realidad somos los corruptos, somos los rateros de los que tanto se habló. Pero desgraciadamente cuando salimos a las calles, incluso no encontramos ese apoyo de la ciudadanía. No lo encontramos por el trabajo que ya llevaba 6 años de realizarse. Es por eso que también los compañeros y un servidor estamos organizándonos. Se generó la Asociación de Jueces y estamos realizando desde bastantes o de diversas trincheras actividades para darnos a conocer, y seguimos defendiendo nosotros nuestras funciones y sobre todo nuestra independencia, mostrándonos a la gente tal como somos. También se habló que éramos gente privilegiada, que éramos gente de las altas esferas económicas, pero si ustedes se fijaron, cuando yo vine a hablarles al inicio y me presenté con ustedes, informé, mi padre, mi madre fueron oficiales de juzgado. Es decir, se hizo un esfuerzo enorme para subir. Por eso comencé desde auxiliar administrativo, escalando todos los puestos del Poder Judicial. Incluso espero no verme soberbio, pero hace unos años se me entregó un premio por parte del Consejo del Poder Judicial
por ser la persona que cursó toda la carrera judicial en menor tiempo. Y creo que es un privilegio que voy a mantener, porque después de los cambios en el sistema penal, que es en el que yo me desempeño, obviamente ya no hay puesto de juez menor. Por lo tanto, ese punto ayuda a que nadie más logre lo que yo hice en tan poco tiempo. Quizás, reitero, me oiga un tanto soberbio, pero lejos de ello, es una historia de bastante sacrificio, y no solo es un sacrificio personal. Por aquí enfrente de mí está mi esposa y están mis hijos echándome porras. Precisamente, solo se puede subir, solo se puede crecer si tenemos ese apoyo de nuestra familia. Pero el tener ese apoyo implica sacrificio. En un tiempo, cuando me vine a estudiar para este nuevo sistema de justicia penal, recordemos que nos separaron 10 meses de nuestra función jurisdiccional y fueron 10 meses de estar estudiando aquí en Guanajuato. Por lo tanto, fueron 10 meses de dejar a mi familia y solo verla los fines de semana. Para los compañeros jueces, juezas que me conocen, saben que para mí eso era terrible, porque yo estoy totalmente adaptado a estar con mi esposa, a estar con mis hijos, porque son mi fuerza. Sin ellos no estaría el día de hoy aquí. Advierto que incluso la licenciada Grecia Selene manda corazoncitos, le agradezco porque ella me vio crecer, ella vio las lágrimas que salieron en algunos momentos por estar lejos de mi familia. Creo que es una plática bastante cortita. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, con todo gusto. Me gustaría saber si aquí en los presentes tenemos alguna plática para estar alternando con los que están en línea. ¿Alguien quisiera hacer alguna plática, comentario, pregunta? Bueno, yo tengo una. Me tocó escuchar recientemente que en el Tribunal Constitucional de Alemania resuelven a puerta cerrada sin que nadie sepa cuál fue el debate entre jueces, y señalaban que esto era en pro de la independencia judicial, para que libremente los jueces, sin que haya nadie más que ellos, sin que haya inclusive instrumentos de grabación, teléfonos, ni auxiliares, ni nada, se encierran los jueces del Tribunal Constitucional Alemán y determinan, y que lo hacen justamente para que puedan explayarse con toda libertad, para que no tengan presiones mediáticas, políticas, inclusive ni siquiera revanchas. Yo siempre he estado en pro de la transparencia, de trabajar todo en caja de cristal. Y entonces, desde que escuché eso, he tenido un debate interno, una colisión entre decir, es que lo mejor es la transparencia para saber por qué se está tomando la decisión de tal o cual cosa, pero esta posición que me compartió en el Tribunal Constitucional Alemán no me pareció tampoco tan errada. Dije, en un mundo como el que estamos viviendo, ¿qué tan útil podría ser para la independencia judicial que puedas explayar libremente tus convicciones, tu estudio, sin que tuvieras el temor de que salgas a la calle y te apedren? Porque bien lo dice Ferrayol, y un juez debe ser capaz de condenar aunque el público quiera absolución, o debe ser capaz de absolver aunque el público quiera condena, porque el juez a lo que se debe es a lo que dice la ley. No somos, no estamos esperando una justicia de votación. Entonces mi pregunta sería, ¿qué opinas, Eduardo? ¿Sería conveniente que se hicieran, para la independencia judicial, que hicieran ese tipo de deliberaciones a puerta cerrada sin que nunca nadie sepa qué opinó cada uno de los juzgadores? Creo que es bastante conveniente eso, y lo tenemos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando habla, cuando estamos en un tribunal precisamente integrado, o sea, un tribunal plural por 3 personas, la deliberación debe ser a puerta cerrada. No debemos tener interferencia, no debemos tener opiniones de personas que no forman el tribunal. En ese entendido, lo que se habla dentro de la deliberación, nadie más lo sabe más que los 3 integrantes del tribunal.
a menos de que haya alguna discrepancia en la resolución y se emita un voto particular, pero ya eso es una decisión de los integrantes del Tribunal de Juicio Oral. Por otra parte, considero que aquí en Guanajuato, en términos generales, la ciudadanía, los medios han sido bastante respetuosos de nuestra función. Es por eso que siempre hemos dicho, si bien quizás se necesitaba una reforma al Poder Judicial, la reforma en Guanajuato debe ser muy cuidadosa, porque creo que Guanajuato es una de las entidades que tiene un poder judicial muy bien cuidado por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo, y que el Poder Judicial nos ha brindado una capacitación bastante amplia, donde sabemos bien que la Escuela del Poder Judicial nos imparte formación permanente, nos imparte diplomados, maestrías, actualmente hasta un doctorado ya están en proceso. Entonces, considero en Guanajuato ese aspecto de cuando uno sale a la calle, es sumamente raro que venga algún ataque en contra de los jueces. Sí ha habido periodicazos, no digo que no, pero también esto está en respeto a la libertad que tienen los medios para expresarse y expresar sus opiniones en contra de nosotros. Creo que esto también enriquece la función y por lo tanto, reitero, esas actividades, esas formas de regular la actividad de los jueces, dándoles la oportunidad de que la deliberación sea en privado, es excelente. Muchas gracias. Tenemos ahora sí en línea una pregunta de Mili Montes. Nos dice, ya no existe la inmovilidad del juez. De hecho, hoy por hoy los jueces son temporales. Tienen desde su nombramiento fecha de salida sin haberes de retiro. Además, ello merma la independencia judicial junto con todo lo que se ha mencionado. Sin embargo, quiero referirme a las funciones del Tribunal de Disciplina, pues ese es un ejemplo clarísimo de cómo puede el propio diseño institucional mermar esta independencia. ¿Cómo vislumbra usted tales funciones? Bueno, esto ya requeriría otro estudio más específico, porque entrar a estudiar las funciones del Tribunal de Disciplina implica ya meternos a la reforma que acaba de ser publicada. Si bien la conozco, pero creo que es un tema que ya queda un tanto fuera en este momento de la materia de esta charla. Pero considero que esta nueva regulación, esas facultades del Tribunal de Disciplina, tal como se dice en el comentario previo a la pregunta, va a mermar totalmente esta independencia judicial en ese aspecto de la autonomía funcional. En mi muy particular forma de ver esta reforma, considero, de acuerdo a estas funciones del Tribunal de Disciplina, yo ya no podría ser juez, precisamente porque se afecta mi autonomía. Y si a eso le agregamos el que me dijeron que era ratero, que era corrupto, creo que ya no sería conveniente que su servidor se mantuviera en un cargo de ese tipo. Vislumbro entonces un panorama un tanto oscuro para quien asuma posteriormente a la reforma, a partir de septiembre del 2027, la función jurisdiccional. Pero también deseo que sea de éxito, que se realicen todas las modificaciones, todas las reformas necesarias para que se logre una verdadera independencia en el ámbito jurisdiccional. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Nos pregunta Arturo Mujica Valdivia. Buenas noches. ¿Qué opinión tiene sobre la figura de los jueces sin rostro? Esta figura se intentó incorporar a nuestro sistema desde aquella reforma en el sistema penal. Ya desde el 2008 se hablaba de esa posibilidad de ingresar los jueces sin rostro. Sin embargo, esto considero que sí afecta, va en contra
de esa transparencia también que debe haber en la función jurisdiccional. ¿Qué seguridad podemos tener de quién nos juzgó si no sabemos ni siquiera el nombre, ni siquiera vemos el rostro del funcionario que está frente a mí en su calidad de juez? Creo que esa figura, reitero también, en mi muy particular forma de pensar, no se condice con la protección de derechos humanos. Entonces, creo que fue muy adecuado que se dejó fuera del nuevo sistema de justicia penal por parte del legislador. El licenciado Humberto Espite, que es nuestro presidente de la asociación, está aquí presente, Lalo, y te quiere hacer una pregunta. ¿Cuál sería la ventaja o desventaja entre un juez votado y un juez de carrera? Se han comentado mucho desde la reforma judicial. El juez de carrera viene con una formación permanente. En mi caso es una formación que comenzó primeramente desde la universidad, pero incluso un poco antes de entrar yo al Poder Judicial ya como trabajador, como empleado, estuve 3 años de meritorio. 3 años de meritorio para que me aceptaran como auxiliar administrativo. Entonces, si partimos desde aquellos 3 años de meritorio, ahorita ya tengo 30 años de estar totalmente vinculado al Poder Judicial. Desde aquel entonces recuerdo, si bien no había escuela del Poder Judicial, los magistrados, los secretarios de sala nos ponían a estudiar. Propiamente ya con la carrera judicial, Paco, tú sabes la formación en la que hemos estado metidos. Es una formación integral donde se atienden aspectos humanos. Hemos tenido formación incluso para atender cuestiones psicológicas, darnos bases para estar tranquilos ante personas que traen, ¿cómo decirlo?, alguna problemática y que llegan a exigir de manera indebida, los atendamos. Todas las cuestiones de fondo, derecho sustantivo, derecho adjetivo, constitucional, amparo, es una formación integral que se nos da a los jueces, que considero que también podemos encontrarla en los jueces que entren por votación. Sin embargo, va a ser un poco más difícil que traigan ya toda esta formación encaminada específicamente al perfil de juzgador, porque es una formación que, reitero, lleva años y que por eso es la razón de ser de la carrera judicial, porque es una formación paulatina donde además posteriormente con la carrera judicial se nos va dando oportunidad de hacer suplencias en el escalafón siguiente para ir haciendo una experiencia, y entonces ya cuando viene el examen ya traemos una experiencia con motivo de esas actividades que realizamos, supliendo a nuestros superiores. Por lo tanto, creo de manera inicial sí se va a notar la diferencia entre jueces de carrera y los jueces electos. Sin embargo, debemos tratar, aun cuando nosotros ya nos vamos, debemos tratar de que se les brinde la capacitación pronta, completa, en aras de esa protección de los derechos humanos del justiciable. Muchas gracias. Adelante, Pedro. Buenas noches. Mi pregunta es, para un juzgador que no sea de carrera judicial, ¿podría la presión mediática afectar esta independencia judicial? Creo que sí puede afectar, porque una parte ya de nuestro perfil y de nuestra propia formación como juzgadores incluye esa, desde el primer momento, tratar de hacer a un lado cualquier tipo de comentario
que pueda mermar nuestra independencia, que pueda afectar mi disposición para aplicar de manera objetiva la ley, para analizar de manera objetiva los hechos que son puestos a mi consideración. Entonces, si a eso le agregamos que el nuevo juzgador va a ser electo por la ciudadanía, entonces tenemos que va a generarle una presión adicional. Y creo que hay un punto que no hemos advertido. A nosotros, al inicio del sistema penal, iban a vernos a las audiencias. Llegaban de las escuelas de derecho, llegaban periodistas, mucha gente llegaba a nuestras audiencias. Pero como ya habíamos tenido una preparación previa, tratábamos o estábamos ya capacitados para controlar los aspectos de nervios, de incertidumbre ante lo que nos vamos a encontrar en una audiencia. Y a todo eso vamos a agregarle que para los jueces nuevos vamos a acudir los jueces que nos vamos para estar vigilando sus actividades. Es decir, salimos del Poder Judicial, pero no podemos convertirnos en individuos pasivos, porque seguimos siendo parte de la sociedad y porque nos corresponde, en aras de la tutela de los derechos humanos, vigilar que los nuevos jueces reúnan los estándares de calidad que se nos han exigido a nosotros, porque la reforma constitucional parte de que nosotros no sabíamos, no podíamos o no queríamos hacer bien nuestras funciones y que los jueces electos deben venir con mejores tablas para ello. Entonces, tengan la seguridad que los vamos a vigilar, los vamos a ir a ver en la audiencia, precisamente para exigir esa calidad de resoluciones. Quizás nosotros, desgraciadamente, no les hemos dado. Lalo, quería yo preguntarte algo, a ver cuál es tu opinión. Comentaste que ves la situación algo compleja, inclusive con la reforma en la Constitución local. ¿Cuál sería tu opinión para que esta reforma en el Estado se guanajuatice? Es decir, que de acuerdo a la situación del Estado, de acuerdo a las... Paco, ya no te escuché. El que tiene actualmente el poder. Claro, mira, te preguntaba, al principio comentabas que ves compleja la situación de la reforma judicial, inclusive aquí en el Estado, inclusive en el cambio que se hizo a la Constitución local. ¿Cuál sería tu opinión respecto a la posibilidad o el límite que pudiéramos llegar para guanajuatizar esta reforma? O sea, para hacerla una especie de un saco del sastre a la medida de Guanajuato, de lo que requiere Guanajuato y de los niveles de calidad que tiene Guanajuato en impartición de justicia, es decir, que no decaiga. Falta una legislación por crearse, que es la orgánica, pero ¿de qué forma? Y repito, ¿hasta qué límite, hasta qué punto podríamos hacerlo mejor? Creo yo que uno de los puntos rescatables y que considero de los más importantes, la escuela del Poder Judicial. Solo que ahí nos vamos a encontrar con uno de estos aspectos que acabamos de mencionar. Verificar que algunos de los que ingresen, evidentemente es que van a venir mucho más capacitados que nosotros. Quizás en otros rubros, quizás en otra variante, con otro perfil, pero van a tener una capacitación grandísima. Conocemos fiscales que pueden echar el brinco para acá y que quizás van a tener un desempeño mucho mejor que el que hemos tenido nosotros. No tengo ninguna duda que va a llegar gente bastante valiosa, pero también debemos tener cuidado de los que lleguen, no tengan esa capacitación
Entonces, brindarles esa capacitación necesaria para que la curva de aprendizaje sea lo más corto posible. Y a partir de ahí, no quedarnos única y exclusivamente con que ya se salvó la curva de aprendizaje, sino tal como se nos exigió a nosotros, una formación permanente día a día para tratar de que se mantenga la calidad o bien se mejore la calidad en las resoluciones de nosotros. Creo que la ley orgánica del Poder Judicial, que ahora es la legislación secundaria que viene la reforma, debe rescatar esos puntos, mantener lo relativo a la carrera judicial, no obstante que ya hay un desánimo grandísimo en todos los escalafones previos al juez, porque precisamente ya no se va a poder acceder de manera directa a ser juez, sino solo a través de la elección. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Adrián Eri, que dice, ante el panorama que tiene México, ¿cree que regrese en algún momento la independencia judicial? La mayoría de jueces quieren jubilarse, y si no lo hacen lo harán por la reforma. Entonces, ¿cuándo regresarán los jueces que teníamos? Bueno, sabemos que nosotros nos mantenemos en pie de lucha, por eso todavía tenemos la Asociación de Jueces, por eso seguimos con estos foros dándonos a conocer. La idea sería que se echara abajo la reforma, aun cuando esto se plantea o se ve prácticamente ya imposible, pero bueno, a nivel internacional todavía sigue la lucha. Entonces, quizás sea mínimo, pero sí hay algún punto ahí que se vislumbra en la oscuridad como luz para que regresen los jueces. Sin embargo, reitero, muchos o algunos de nosotros somos de esa idea. Si ya me llamaron corrupto, si ya me llamaron ratero, creo que ya poco puedo hacer aquí. Precisamente porque una persona con esas características no puede ser juez. Y sobre todo, considero que ya no podría ser independiente. Recordemos que cuando se nos presenta alguna recusación, no obstante que sea infundada, nosotros en aras de esa independencia, de que no se vea que hay una parcialidad, nos excusamos de manera inmediata del conocimiento de los hechos, reitero, para que no se dude de nuestra imparcialidad en la función jurisdiccional. Entonces, creo que ya será decisión de cada uno de los juzgadores decidir, tomar esa disyuntiva, si se queda, si participa en la elección, se jubila o se retira. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta aquí, Paco? No, creo que ha sido muy sustancioso lo que Lalo nos ha comentado el día de hoy. La idea, sí, efectivamente, de la asociación en mancuerna con la Barra Mexicana de Abogados es difundir lo que hacemos en los tribunales, difundir quiénes somos. Y efectivamente, como dice Lalo, estamos en pie de lucha. Estas son parte de las acciones que los jueces, no nada más la asociación, sino todos los jueces, somos 321 jueces en el estado y los 20 magistrados, estamos llevando a cabo. Habrá participación de la mayor parte de los jueces y tenemos otros proyectos en puerta en donde también tenemos esa finalidad. Yo en lo personal hago un comentario muy breve en el sentido de que no veo que todo esté perdido. Depende de cuando se llegue a materializar esa reforma, depende de la ciudadanía cuando se acerque a las urnas para sufragar y depende del análisis que haga a conciencia la ciudadanía después de que sepa realmente qué es lo que hacemos en los tribunales y cómo puede llegar a impactar el que venga una persona distinta que pudiera ser positivo, como lo dice Lalo, es decir, pudiera haber gente capaz y capacitada para hacerlo, o que pudiera haber gente
que no siendo de carrera judicial pudiera hacerlo diferente. No vamos a decir que peor, pero diferente. Entonces será una decisión de la ciudadanía finalmente. Y yo sí tengo, y creo que todos tenemos una esperanza en que el Poder Judicial se mantenga en los niveles de calidad, porque eso repercute en la economía, repercute en los contratos civiles, mercantiles, en las causas penales, en las familiares. Y concretamente, pues el Estado de Guanajuato tiene que seguir en ese nivel en el que se ha distinguido por todo este tiempo. Agradecemos mucho a Lalo la participación y vamos a seguir con este jueves de jueces. Queremos otorgarle un reconocimiento, este reconocimiento de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados, capítulo Guanajuato, y la Asociación de Jueces, Justicia y Dignidad para el Estado de Guanajuato, a Eduardo Villagómez Amezquita por su participación en la conferencia Independencia Judicial, firmado por la maestra Katia Morales Prado, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Guanajuato, y por el licenciado Humberto Espitia Redondo, presidente de la Asociación Justicia y Dignidad para los Impartidores de Justicia AC. Muchísimas gracias, Lalo. Muchísimas gracias, te lo hacemos llegar. Muchas gracias, Katy, muchas gracias, Paco. También agradezco a todas las personas que se conectaron y a las que están presentes allí en las instalaciones de la Barra Mexicana. Les envío un fuerte abrazo, que estén muy bien, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.